Bueno, listo, iniciemos entonces. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta conferencia de finanzas personales que quisimos llamar endeudamiento inteligente. Básicamente, pues vamos a estar más o menos unos 45 minutos al aire y a partir de allí, pues vamos a tener un espacio para hacer preguntas y pues para resolver las dudas que tengan. Entonces, voy a presentarles a Germán Parra. Germán Parra es administrador de empresas, egresado de la Universidad Javeriana, es especialista en finanzas y magíster en finanzas de la Universidad de los Andes. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector financiero, un montón, Germán Chiso. Pero bueno, en el sector bancario, asegurador, fiduciario y de capitalización. También tiene experiencia como docente universitario en pregrado y en posgrado y ha sido consultor financiero desde el año 2018. Entonces, pues bienvenidos todos a esta charla y sin más preámbulos, arranquemos, Germán. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla patrocinada por Team Building y mi amiga Diana Muriel, que es Aprendiendo a endeudarse. Vamos, Este es un espacio... perdón un segundo, Germán. Dale. Me gustaría en lo posible, pues que mantengamos los micrófonos silenciados y si es posible, digamos que para no hacer tan lejana la comunicación, que podamos activar las cámaras, los que podamos. Entonces, bueno, dale. Listo, entonces seguimos. Esto es Aprendiendo a endeudarse, es una conferencia muy interesante que surge por la preocupación que normalmente se vive en los hogares por las finanzas personales. Básicamente, hay varios datos que nos llevan a pensar que las finanzas personales en Latinoamérica son un tema que está siendo descuidado y que es bastante necesario en función de que afecta a las personas en diferentes aspectos. Unos datos que encontré básicamente de estudios realizados en México el año anterior y uno especialmente patrocinado por Sodexo indica que el 76% de los trabajadores sufren una inseguridad financiera porque tienen muchas obligaciones y viven en función de sus obligaciones financieras. Otro estudio realizado en México demuestra que en América Latina más o menos el 37% de las personas o de los trabajadores viven en el día a día, es decir, viven siempre tratando de tener el dinero justo para vivir cada día y a duras penas alcanzan a llegar a al final de la quincena. Y también en ese mismo estudio se demuestra que el 80% recurre al jefe para solucionar sus problemas de dinero porque ya tienen bastantes deudas que les impiden a través del sector bancario financiero adquirir algún tipo de solución. Entonces, aprender a endeudarse es clave para tener una salud financiera estable y básicamente nos lleva a lo que podemos decir unas finanzas personales muy óptimas. Entonces, seguimos. Mitos y paradigmas que vamos a cambiar en este webinario. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Mejor saco un crédito para no tocar los ahorros. Pago la cuota inicial con la tarjeta de crédito y el resto con un crédito para comprar el carro. Compremos el TV con el crédito de la factura de energía. Compremos el apartamento en obra gris y sacamos un crédito de libre inversión para remodelarlo. Mi TV ya tiene 2 años y debo cambiarlo. Me hace falta para la cuota inicial, debo sacar un crédito de consumo y luego si saco el hipotecario. Pues puedo declararme en bancarrota y así soluciono el problema. Entonces, básicamente vamos a ir a través de esta charla, ir eliminando todos estos paradigmas que nos plantea el endeudamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Básicamente que le saquemos ventaja a endeudarnos y a endeudarnos bien. En el diagrama general de las finanzas personales, todo se basa en el consumo responsable. ¿Por qué hablo yo del consumo responsable? Porque normalmente las personas cometemos el error de creer que no hay mañana y nos endeudamos para tener cosas que realmente no necesitamos, uno, y dos, las compramos con plata que no tenemos en el momento. Y eso nos lleva a endeudarnos rápidamente y de una manera irresponsable. Entonces, el consumo irresponsable es básicamente yo poder comprar las cosas que quiero, pero también teniendo en cuenta
la disponibilidad de recursos que tengo en el momento para poder comprar esas cosas que quiero. Entonces, muy seguramente si quiero comprarme un carro y tengo X monto, tengo que pensar es que lo puedo pagar con ese X monto y no pensar que tengo más plata o pensar que voy a tener más plata en el futuro. Por eso es súper importante en las finanzas personales arrancar por la planeación, siempre destinar algo al ahorro, luego la inversión y luego sí pensar en el endeudamiento. Entonces, básicamente el consumo responsable nos obliga a realizar estas otras 4 actividades que son los pilares de las finanzas personales basadas en lo que llamamos el consumo responsable. Entonces, nuestras finanzas en resumen se parecen a lo que pasa en las empresas. Nosotros tenemos unos activos y tenemos unos pasivos. ¿Esos activos cuáles son? El dinero, el inventario que tengamos de alimentos, el vestuario, los muebles, el carro y la vivienda. Están en este orden básicamente porque es la durabilidad que tiene cada uno de estos activos en nuestro balance. Hay otros que son intangibles como son las pólizas de seguros, los servicios, los viajes y lo que llamamos ocio. Básicamente esos también se convierten en activos, pero son activos que se diluyen prácticamente al momento que los consumimos. Por el otro lado, pues están los pasivos, que básicamente los componen cada uno de los productos financieros que nosotros adquirimos para poder tener todos estos activos que ya nombramos en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? Tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos de vehículo y créditos de vivienda. En una empresa, los activos y los pasivos normalmente son productivos. Al contrario de las empresas, los seres humanos tienen más activos improductivos y pasivos improductivos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que uno no saca un beneficio financiero ni de los activos que tiene, ni de los pasivos que tiene, salvo pues excepciones que hay en personas que tienen pues un segundo ingreso o un negocio o que tienen alguno de los activos. Pero pongamos el caso de un asalariado normal que tiene una sola fuente de ingresos, que tiene su casa donde vive, que tiene su carro con el que se transporta, sus muebles, todo lo que tiene en su casa y su dinero, más todas estas arandelas que son los activos intangibles. Entonces, básicamente, todos estos nos cuestan, pero no nos generan un beneficio financiero que podamos llamar productivo en ese sentido. Entonces, básicamente, lo que hacemos es endeudarnos con estos productos del pasivo para adquirir estos activos, pero no nos generan un beneficio financiero. La diferencia entre los activos y los pasivos básicamente es nuestro patrimonio neto, básicamente lo que realmente sí es de nosotros. Lo que tengamos en pasivos y lo que tengamos en activos, la diferencia radica básicamente en que los pasivos nuestros, los activos, perdón, que tenemos apalancados, pues le están perteneciendo al banco, como cuando tenemos un vehículo que está pignorado al banco o cuando tenemos una casa hipotecada al banco. Entonces, esa casa en teoría nos pertenece, pero si miramos cómo funciona un crédito de vivienda, que lo vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que prácticamente es el crédito, la casa le pertenece al banco hasta los primeros 2/3 de la vida del crédito hipotecario. Entonces es bastante importante que tengamos eso en cuenta cuando hablamos de nuestro patrimonio neto. Las finanzas personales normalmente no tienen un PIG porque funcionan más como un flujo de caja. Entonces nosotros tenemos unos ingresos, unos gastos. En teoría deberíamos tener un ahorro para imprevistos y de esos excedentes que quedan después del ahorro para imprevistos deberían ser utilizados para ocio y otros tipos de ahorros. Eso digamos que es la normalidad dentro de una persona que tenga organizadas sus finanzas personales. Dentro de los gastos, pues obviamente incluimos lo que son las cuotas de créditos, pero hay que tener en cuenta también que en las cuotas de créditos uno libera capital, lo que hace que nuestro patrimonio se incremente y pues se van pagando los gastos de los intereses, que es básicamente el gasto real que podemos llegar a tener allí. Entonces, es bien interesante si nosotros vemos este esquema, que cada mes nosotros recibimos, gastamos, y si tenemos un ahorro para imprevisto lo hacemos, y lo que nos quede es lo que realmente deberíamos estar utilizando para ocio y otros destinos, como los viajes, o como cursos que queramos hacer, o temas adicionales. Aquí dentro de los gastos también debemos incluir lo que son los gastos recurrentes,
y los gastos no recurrentes. Los recurrentes, pues obviamente está el tema del mercado, la gasolina, los pasajes del bus. Y en los no recurrentes está, por ejemplo, las matrículas del colegio, las matrículas de universidad, todo el tema de impuestos. ¿Qué más? Escapa algo, sí. También los seguros, que son otros gastos que no son recurrentes, pero sabemos que los tenemos. Por eso si nos devolvemos a la planeación, si tenemos una planeación juiciosa, podemos tener la capacidad de ahorrar en esta parte de aquí, en este ahorro para imprevistos, en este excedente para ocio y otros, podemos tener la posibilidad de ahorrar para pagar esos otros gastos que no son recurrentes, pero que sabemos que son grandes y que van a venir sin necesidad de adquirir endeudamientos. En lo personal no es que sea enemigo de las deudas, pero generalmente las deudas generan más problemas que beneficios si no lo sabemos manejar. Entonces, ¿qué define el tipo de endeudamiento que debo utilizar? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente, hay un concepto en finanzas que llamamos la razonabilidad financiera. ¿Y en qué consiste la razonabilidad financiera? Básicamente en que los pasivos de largo plazo me deben servir para financiar activos de largo plazo. ¿Y cuáles son los pasivos de largo plazo? Los créditos de vivienda, los créditos de consumo que superan los 12 meses particularmente, y los créditos de vehículos. ¿Y cuáles son los activos de largo plazo? Pues obviamente los carros, los electrodomésticos, las viviendas. Esos activos son los que deberíamos comprar con créditos o pasivos de largo plazo. Y con pasivos de corto plazo deberíamos financiar activos de corto plazo, ¿sí? Muchas veces uno ve en los supermercados que las personas pagan con su tarjeta de crédito su mercado. Obviamente, pues uno entiende que ahí debe haber una situación de estrés financiero, porque si una persona compra su mercado y la difiere a 12 meses, quiere decir que está teniendo problemas de liquidez, y es una de las cuestiones que no debería pasar si tenemos una adecuada formación en finanzas personales. Entonces, los pasivos de corto plazo deben servir para financiar los activos de corto plazo, en ese caso el mercado, los viajes o el vestuario. Obviamente, si estamos hablando del mercado, uno diría, bueno, si estoy comprando el mercado, debería utilizar un pasivo de corto plazo. Pues diría uno que debería más bien estar utilizando es el efectivo que uno tiene, porque uno se consume el mercado en el mes y hasta ahí llegó. Entonces, Diany, me gustaría que me ayudaras con la primera pregunta de la encuesta. A ver cómo nos va con esta primera votación. Listo. Dame un segundo entonces. Este ejercicio es bien interesante porque nos ayuda a aclarar. Me avisas si ya la estás viendo, Germán. Ya la veo. Listo. La pregunta es, ¿a cuántas cuotas difieren normalmente sus compras con tarjeta de crédito? Entonces, por favor, voten y ya vamos mirando cuáles son los resultados. Bueno, nos faltan 3 personas, esperemos 5 segunditos más y si no la tomamos. Listo, dale. Listo. Bueno, ¿cuántas cuotas difieren normalmente sus compras con tarjeta de crédito? A 1 67%, de 2 a 4 el 20%, de 4 a 6 el 13% y más de 6 el 0%. Bueno, los que utilizan sus tarjetas de crédito a una cuota, pues los felicito. Esa es la adecuada forma de hacerlo. Básicamente, las tarjetas de crédito no están concebidas para uno como cliente como un crédito. No deberían ser utilizadas nunca como un crédito. Es un apoyo de liquidez. Básicamente, son los productos más costosos que hay en el mercado financiero a nivel de créditos. Entonces, no deberíamos utilizarlos a más de una cuota. Los que están entre 2 a 4, pues habría que ver los datos particulares o las compras particulares que estén haciendo
a esos meses, y los que están de 4 a 6, pues ya estamos en un problema tal vez de estrés financiero, o estamos empezando a experimentar un problema de estrés financiero con el uso de las tarjetas de crédito. Estas deberían utilizarse como apoyo de liquidez, y si hay una urgencia y necesitamos financiar algo a más cuotas, esto no debería ser mayor a 3 o 4 meses. Entonces, pues muy interesante, muy bien. Seguimos acá entonces con la presentación. Los pasivos entonces de corto plazo están las tarjetas de crédito y los créditos de consumo que son menores a 12 meses. Básicamente, uno lo que ve normalmente en las personas cuando están haciendo sus compras, una de las cosas que financia con tarjeta de crédito son los viajes, por aprovechar los descuentos en los tiquetes. Pero muchas veces ocurre que por financiar con la tarjeta de crédito, todo lo que nos estamos ahorrando en el descuento lo estamos pagando en intereses cuando financiamos. Entonces, si yo planeo adecuadamente, los créditos de consumo serían una mejor opción, porque básicamente estos, como vamos a ver más adelante, tienen una tasa de interés mucho más baja y nos ayudan a que solamente yo esté adquiriendo los tiquetes, pague la deuda y ya no tenga ningún otro compromiso con el banco. En cambio, con la tarjeta de crédito, yo siempre estoy liberando el cupo y tengo toda esa disponibilidad de dinero que básicamente se vuelve un riesgo si yo tengo algún tipo de problema de compra compulsiva. Entonces es mejor manejarlo de esa manera. Ya vamos a ir viendo algunos datos con cifras. Entonces, siguiendo con el tema de la razonabilidad financiera, entonces esta gráfica es muy interesante porque nos muestra en el eje vertical lo que son las tasas de interés y en el eje horizontal lo que son los plazos. ¿Cómo debería yo manejar mis pasivos? Básicamente, todo lo que sea de tasa muy alta debería estar en corto plazo, y todo lo que sea de tasa pequeña podría utilizarlo yo en el largo plazo. Volviendo al anterior, yo puedo financiar con pasivos de corto plazo, es decir, efectivo, tarjeta de crédito y consumo y créditos de consumo de corto plazo, activos de largo plazo, porque básicamente podría estar pagando un menor interés en términos de cuando uno totaliza el crédito. Entonces podría utilizar un crédito de corto plazo para terminar de pagar el carro si de pronto estoy aprovechando una tasa de interés más baja. ¿O qué podría hacer? Volver un crédito de largo plazo un crédito de corto plazo. ¿Y cómo lo hago? En función de la vivienda, por ejemplo, haciendo abonos periódicos a capital. Eso lo que hace es que me reduce la deuda en el capital, y si yo mantengo el mismo nivel de cuota, muy seguramente estoy bajando un montón de intereses y un montón de plazo en términos de tiempo. Entonces aquí básicamente queremos mostrar eso, que cuando uno tiene una deuda de largo plazo, el interés normalmente debería ser más bajo, y cuando es de corto plazo debería ser un poco más alto, y es lo que ocurre básicamente por la disponibilidad. Ya vamos a ver cuáles son las características que tienen cada uno de estos productos financieros y cómo los podemos apoyar en ellos y utilizarlos de manera adecuada. Entonces, ¿qué tipos de endeudamiento hay? Resumiendo, tarjetas de crédito, créditos rotativos, créditos de consumo, créditos otorgados por empresas de servicios, que son los más costosos, créditos de compra de cartera, créditos de vehículo y créditos hipotecarios. Entonces aquí podemos ver un detalle de lo que pasa a nivel Colombia, ¿sí? La tasa de interés para los créditos que son otorgados a través de las facturas de servicios públicos es del 29%. La media de las tarjetas de crédito es del 22%, aunque este dato está un poquito sesgado porque pues en Colombia funciona la compra de cartera con tarjeta de crédito y normalmente esas tasas vienen un poco más bajas, pero si uno ya mira la realidad de las tasas para compra, esto puede estar cercano al 27 y el 28%, que está muy pegado a la tasa de los créditos otorgados a través de las facturas. Otros son los créditos de consumo, que valen el 18%. En los créditos de vehículos las tasas están alrededor del 14% y los créditos de vivienda alrededor del 11%. En otro país como Costa Rica, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los créditos de consumo están equiparados de acuerdo a lo que dice el Banco Central de Costa Rica en un 38%, esto pues cuando hablamos de colones, y los créditos de vehículos y los créditos de vivienda están alrededor del 12% también cuando hablamos en términos
de colones. Ellos también tienen allí créditos en dólares y las tasas son más bajas básicamente porque tendrían que enfrentarse al riesgo del tipo de cambio, que podría ser más alto y tendrían que pagar muchísimo más dinero. Entonces, ¿pero por qué la diferencia en tasa? La diferencia en tasa se produce básicamente por estos factores. La disponibilidad del dinero. En una tarjeta de crédito, a mí me otorgan un cupo y yo lo puedo administrar como yo quiera. Entonces el banco tiene siempre ese riesgo ahí amarrado de que yo le otorgué a esta persona un cupo y obviamente sabemos que los cupos de las tarjetas de crédito son muy grandes. Entonces tenemos un cupo de, qué sé yo, 5, 6 millones o hasta 10 millones de pesos y podemos diferirlo hasta 24 meses. Entonces es un riesgo alto, ¿sí?, que tiene el banco porque pues yo le estoy otorgando la responsabilidad de ese crédito a una persona que puede que maneje bien sus finanzas como puede que no. Entonces, por eso las tasas de interés normalmente son más altas porque hay más riesgo. Tiene el dinero disponible ahí cuando lo quiera y puede incluso financiar hasta 24 meses, que ya después de que pase un crédito de 12 meses se considera un crédito de largo plazo. Otro tema que afecta la tasa, que es el precio que nos cobran los bancos, es la garantía. Normalmente los bancos cuando tienen colaterales, las tasas son más bajas. Por eso los créditos de vehículos y los créditos de vivienda, como vimos acá, tienen tasas considerablemente más bajas de las que tienen las de servicios públicos o las tarjetas de crédito. Entonces, las garantías o colaterales también afectan el precio que me cobran. Si el banco tiene una garantía, pues se puede hacer a la garantía en caso de incumplimiento y eso pues, digamos que aminora el riesgo que el banco acepta tener. Otras cosas que afectan, por ejemplo, son el score de crédito y la calidad de la cartera. Hay entidades que aceptan un mayor riesgo, tienen un indicador de cartera más alto, es decir, todas las moras tienen personas que tienen más moras, pero aceptan también a clientes que son más riesgosos o que tienen, digamos, un score de crédito más bajo y por ende, pues, cobran mucho más interés porque están asumiendo un riesgo más alto. Entonces, eso también afecta el precio que cobran a los clientes y ese precio, como ya les dije, pues está en función de la tasa de interés. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Aquí estamos, les quiero mostrar esto que se llama la escala de priorización de pagos. Básicamente, cómo los bancos miden el riesgo, ¿sí?, de cara a la priorización de los pagos. Normalmente las personas lo primero que pagan es lo que tiene el colateral. ¿Por qué? Porque podrían tener el riesgo de perder el bien que están comprando si entran en cesación de pagos. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, muchas personas cuando ya no pueden pagar sus créditos de vehículos o de vivienda, es decir, que están viviendo una situación de estrés financiero muy alta, pues tienen que entrar a dar estos activos en dación de pago. Obviamente los rematan a un precio mucho más bajo incluso de lo que valen en el mercado y con eso subsanan la deuda, pero pues igual el banco ya se quedó con los intereses que ya pagó el cliente durante un periodo previo a la ejecución de la garantía. En cambio, lo que en riesgo se evalúa es que las tarjetas de crédito y los créditos de consumo normalmente presentan más impagos porque no hay una garantía asociada. Entonces, al no haber una garantía asociada, pues tienen un mayor riesgo y por ende las tasas justamente son más altas. Entonces hay que entender eso en función de lo que los bancos nos cobran por utilizar determinados productos. Entonces, observemos cómo se comportan estos productos a lo largo del tiempo. Esto es un tema bien interesante. La parte roja o la parte naranja, pues, de la gráfica nos muestra lo que son los abonos a capital y la parte azul nos muestra lo que son los intereses. En un crédito de servicios públicos, por ejemplo, donde yo saqué un crédito de 2 millones para comprarme un televisor y lo saqué a 36 meses de plazo, estoy pagando una tasa mensual de 2.1% y al finalizar el plazo he pagado 890,000 pesos en intereses, es decir, que estoy pagando el 45% más de lo que me cuesta el televisor inicialmente. Entonces, es un tema súper importante evaluar estas compras porque son compras de electrodomésticos que normalmente no deberían rotar mucho en el hogar y en los cuales yo tendría la posibilidad incluso de ahorrar el monto, los 2 millones durante un tiempo, puede ser un año, y cambiar mi televisor, esperarme y cambiarlo y no tener que pagarle intereses a una entidad que me harían pagar prácticamente el 50% más de lo que vale el artículo,
al finalizar el plazo. Entonces, miren cómo se comporta los abonos a capital, ¿sí? Hasta que ya llegamos al final del plazo y hemos pagado todos los intereses y hemos cumplido con el capital que nos han prestado. Con las tarjetas de crédito ocurre más o menos lo mismo. La diferencia con ellas es que el plazo máximo normalmente está hasta 24 meses, pero ocurre lo mismo. Yo tengo una compra de 1 millón de pesos, ¿sí? La difiero a 24 meses y estoy prácticamente pagando el 22% más de lo que vale un artículo. Normalmente uno se encuentra con situaciones cuando va a los centros comerciales que mucha gente compra ropa y la difiere a muchas cuotas, cuando digamos este es un bien que al cabo de un tiempo pues ya en nuestro balance no tendría ningún tipo de valor. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando uno utiliza las tarjetas de crédito. Por eso les hablaba lo de diferir toda una cuota cuando uno utiliza la tarjeta de crédito. Entonces, Comida harina, que hoy almorzamos con harina. Mejor. ok. El arroz, Entonces, ¿no? los que... Germán, te silencié. Vuélvelo a activar, por favor. Silenciar. Dale. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ya. Perfecto. Entonces, los créditos de consumo pues tienen más o menos la misma dinámica que las tarjetas de crédito, solo que normalmente los otorgan hasta 60 meses y suponiendo que sacamos un crédito de 10 millones de pesos al finalizar el plazo, hemos pagado 48% más en términos de intereses. Igual con el crédito de vehículo, y este es el que me parece mucho más duro de ver, que es el crédito de vivienda. Básicamente muchas personas consideran que cuando compran una vivienda, y sobre todo en esta época, piensan que están haciendo un buen negocio. Realmente si yo vivo en la vivienda, no estamos hablando de un negocio porque se vuelve un bien improductivo, independientemente del tema de la valorización. Y mucho más cuando tenemos un crédito de largo plazo, el cual pagamos juiciosamente hasta la cuota 180, que son básicamente 15 años. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica y miramos la tablita, cuando yo saco un crédito de vivienda, yo básicamente lo estoy pagando otra vez. Yo saco 140 millones de pesos y estoy pagando 292 millones de pesos. Eso quiere decir que pagué 152 millones en solo intereses, ¿sí? Entonces, si a los intereses le sumamos los costos de mantenimiento del inmueble, los impuestos más la administración, básicamente no se vuelve tan buen negocio porque todo lo que yo me pueda ganar en valorización lo estoy pagando en impuestos. Obviamente, pues la motivación de la vivienda no solamente es el buen negocio, sino básicamente la seguridad de tener un techo, que es básicamente lo que hace que la gente se involucre en este tipo de deudas que son a largo plazo. Y si ya lo vemos desde el punto de vista del negocio, de tratar de volverlo un bien productivo, en términos de retorno, tampoco podría llegar a ser, a no ser que yo pudiera venderlo muy rápido y obtener un buen precio. Pero pues, básicamente la experiencia nos muestra que puede que resulte, o por lo menos aquí en Colombia, hace unos 15 años era muy fácil obtener ganancias rápidas con los inmuebles, pero que ya no pasa hoy por la dinámica que ha tenido el mercado inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que las inmobiliarias ya proyectan esa valorización y se la están cobrando al cliente, por un lado, y por el otro lado, cuando el cliente lo va a vender, básicamente por esta época está neteando e incluso perdiendo dinero por cuenta de los intereses que paga el crédito. Entonces son temas que hay que tener en cuenta. Y si yo lo quiero arrendar, ¿sí? Si yo cojo y compro un apartamento de 300 millones de pesos, por lo menos, yo sé que muy seguramente podré arrendarlo en 1.600.000, en 1.700.000, descontándole todo el tema de impuestos y todo el tema de lo que es la administración de los edificios. Básicamente tenemos un retorno del 4 hasta el 3,5%, que es menos de lo que pagaría un CDT por esos mismos 300 millones de pesos. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a entrar a evaluar ese tema de inversiones y en los cuales también es necesario tener educación financiera para eso. Entonces, fíjense que en un crédito de vivienda uno paga
prácticamente el doble de lo que le prestaron y más. Y es un crédito bien riesgoso porque puede pasar lo que está pasando ahorita. Estamos en una pandemia y hay mucha gente que ha perdido sus trabajos y muy seguramente puede entrar en cesación de pagos y va a tener que entregar sus inmuebles como ejecución de garantía porque no tendrán cómo pagarlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre deudas productivas y deudas improductivas? Es una pregunta bien interesante. Entonces, las deudas productivas son las que me generan a mí o me ayudan a mí a invertir en algo. ¿Y cuáles son las características que deben tener esas deudas productivas o esos créditos productivos? Básicamente que la tasa de interés del crédito tiene que ser siempre menor a la tasa de interés de retorno a la inversión. ¿Sí? Lo que les hablaba, por ejemplo, del tema del crédito hipotecario. Si yo tomo un crédito de 200 millones de pesos para un inmueble no sé, 140 para un inmueble de 300, como para ponerlo más cercano a la realidad. Básicamente la cuota de ese crédito es muy alta y muy seguramente el valor que yo voy a recibir por el arriendo de ese inmueble va a estar por debajo y yo voy a tener que pagar un adicional para poder completar lo de la cuota. Entonces, básicamente, ese retorno no me está generando lo suficiente para cubrir el interés de ese crédito, porque yo estoy teniendo que entrar a poner dinero que se supone que el apartamento debería generar. Otra cosa pues pasa con los vehículos productivos, que normalmente estos sí tienen una tasa de retorno positiva frente al crédito, pero pues está el desgaste del vehículo. Entonces, no digo que sea un mal negocio, pero tiene uno que entrar a evaluar todos los números para determinar si comprar un vehículo productivo puede llegar a ser un buen negocio. Depende también del tipo de negocio que yo quiera hacer. Una cosa es transporte público, otra cosa es carga y otra cosa es transporte de pasajeros, como el caso de los que compran carros para Uber. ¿Y cuáles son las deudas improductivas? Básicamente las que nos llevan a nosotros a comprar bienes y servicios que estamos consumiendo día a día. ¿Sí? Por ejemplo, pasar la tarjeta de crédito para comprar el mercado o para comprar la ropa o para comprar los tiquetes o sacar créditos de consumo para cosas similares como los mismos viajes, la misma ropa, incluso pues el mercado que ya lo hablamos. En términos financieros, pues allí no hay beneficio. Uno podría hablar de disfrute, pero pues hay que tener en cuenta que tenemos que consumir responsablemente, es decir, con los recursos que tenemos y tenemos que pensar en el tema del ahorro. Eso nos ayudaría a no tener que incurrir a créditos improductivos para poder consumir los bienes y servicios que normalmente consumimos en el mes. Hablemos un poco entonces de lo que son las peligrosas mezclas de deudas. Esto es un tema muy importante porque lo hacen muchas personas, he conocido muchos casos haciendo asesorías y es, digamos que, impresionante de alguna manera ver cómo algunas personas toman ciertas decisiones de crédito. Pero antes que eso me gustaría ir a la segunda pregunta. Diana, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Usted tiene créditos y al mismo tiempo inversiones en el sector financiero? Entonces, solo hay que responder sí o no. No sé si todos tengan claridad de lo que es inversiones en el sector financiero, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces, les explico. Los créditos, pues ya los hemos visto acá. Inversiones en el sector financiero, estamos hablando de cuentas de ahorro, CDTs, o inversiones en fondos de inversión colectiva o fiducias que conocemos normalmente. Bueno, aquí nos faltan 5 personas, démosles 5 segunditos y si no, continuamos. Dale. Listo. Vamos a ver. Sí, 33%, no 67%. Bueno, los
Los que no, obviamente hay que ver las circunstancias particulares, pero me parece que es una buena decisión no tener esta combinación. Les explico por qué. Básicamente porque los que sí la tienen y tienen inversiones en el sector financiero y a la vez tienen créditos, ¿sí? La diferencia en tasa en que hay entre unos y otros es tan grande que es preferible con los ahorros que yo tengo, las inversiones que yo tengo, matar esas deudas, acabar con esas deudas, porque yo estoy pagando una tasa de interés mucho más alta de la que me dan en retorno por alguna de esas inversiones. Normalmente así ocurre en el sector financiero y es lo que conocemos un poco como margen de intermediación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿por qué hablábamos, lo ponemos en el contexto de las deudas improductivas y productivas? Porque básicamente muchas personas tienen créditos y dicen, no, yo saco este crédito porque no quiero tocar los ahorros, pero financieramente es mejor si yo tengo una inversión que me está a mí rentando, qué sé yo, el 7, 8%, pero por el otro lado tengo créditos que tienen tasas de interés entre el 18 y el 22%, pues básicamente yo estoy perdiendo ese 8% que estoy pagando de más en términos de la tasa de interés en los créditos. Entonces, si yo tengo inversiones y tengo créditos en el sector financiero y tengo esas inversiones en el sector financiero, pues yo lo que debería sacar es todo eso de las cuentas de ahorro y de esas inversiones que me ayude a pagar estos créditos lo más rápido posible, ¿sí? ¿Y qué hacer? Si yo no quiero perder estos ahorros y por eso estoy haciendo estos créditos, más bien mato las deudas y tengo la disciplina de recuperar rápidamente esa plata ahorrando la cuota que estaba pagando por esas deudas. Entonces eso haría que yo cogiera ese ahorro y lo volviera una inversión y que se volviera realmente productiva, porque neteando la tasa de interés siempre va a haber un desbalance, es decir, va a haber un balance en contra del que está invirtiendo y el que tiene al mismo tiempo un crédito. Entonces es súper importante que eso lo tengan en cuenta, porque muchas personas, y les cuento una anécdota personal, un día acompañé a una amiga a pagar la tarjeta de crédito y yo le decía que me decía, no, es que la utilicé y estoy pagando la cuota. Y yo le decía, pero tú tienes ahorros en tal. Y me dijo, sí, pero es que no quiero tocar los ahorros. Básicamente, la deuda de la tarjeta de crédito se le estaba acabando todo lo que se ganaba ella en rendimientos en las inversiones, porque ella prefería utilizar la tarjeta de crédito a sacar esa plata de lo que tenía en inversiones y cubrir los pagos de las obligaciones que tuviera, por ejemplo, en términos de colegios y esas cosas. Entonces, uno normalmente ve que la gente cree que porque tiene los ahorros y tiene la seguridad de los ahorros, está tomando una buena decisión financiera. Pero si yo tengo créditos, estoy realmente tomando una decisión que va en contra mía porque yo estoy perdiendo un gran interés en términos de la tasa que tengo que pagar por los créditos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer estas evaluaciones y a la hora de tener créditos. Volviendo a las mezclas peligrosas, lo que uno comúnmente ve es compra de cartera y tener la tarjeta de crédito, por ejemplo. Mucha gente compra cartera, libera el cupo de la tarjeta de crédito y vuelve y lo utiliza. Entonces ya tiene la obligación de la compra de cartera y vuelve y utiliza la tarjeta de crédito. Entonces lo que está generando es una ola de nieve y este es el caso más común que genera estrés financiero en las personas. Y pues tengo casos de clientes que tuve la oportunidad de asesorar, los cuales, no, es que yo hice la compra de cartera, pero necesité usar la tarjeta de crédito. Entonces ya tenían el crédito de la compra de cartera, más el cupo que le otorgaron de más de la tarjeta de crédito. Y es una de las cosas que normalmente hacen las entidades financieras. Me explico. Tengo una tarjeta de crédito de 5 millones. Entonces viene otro banco y me dice, venga, yo le compro esa cartera con otra tarjeta de crédito y le doy 10 millones de cupo. Entonces, tenía una de 5, la tenía copada, la compré con la del otro banco y me quedaron 5 millones para gastar. Entonces, si una persona tiene ese comportamiento de compra compulsiva, pues lo que en vez de ayudarle, lo que hicieron fue hacerle un mal, porque ahora va a tener los 5 millones de deuda más 5 millones de cupo que muy seguramente va a utilizar y vas a tener que hacer rollover otra vez y rollover otra vez. Cuando hablo de rollover es que yo tomo una deuda para pagar otra, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que más se presenta. Es la mezcla de deudas más común que uno ve de las personas. Otra mezcla muy venenosa es la tarjeta de crédito o crédito de consumo más crédito de vehículo.
¿Eso qué quiere decir? La gente normalmente va a financiar el vehículo y ¿qué hace? Saca el crédito o utiliza la tarjeta de crédito para pagar la cuota inicial y luego saca el crédito de vehículo. Entonces queda con dos endeudamientos que tienen, uno tiene una tasa muy alta y el otro pues ya tiene la pignoración. Entonces cabe la posibilidad de que cuando entre en default por cualquiera de los dos, empiece a dañar su historial de crédito, entre en impagos y tenga que entregar el vehículo como garantía. La otra mezcla es crédito de vehículo más crédito de vivienda. Esto también es muy peligroso porque normalmente los créditos de vehículos y sobre todo aquí en Colombia ya los dan 100% financiación sin cuota inicial, y si yo también tengo crédito de vivienda, pues tengo prácticamente todo lo que es mi activo financiado. Y como esto normalmente se deprecia, cuando uno netea para hacer el cálculo del patrimonio, va a encontrar que debe más de lo que realmente tiene. Entonces esto se vuelve peligroso y también puede generar situación de impagos. La gente tiene que cubrir cuotas y hace compras que pueden llegar a ser muy responsables a este nivel. Es decir, con un salario muy bajo, comprar un vehículo muy caro o comprar una vivienda en un sector que es bastante caro y tener que vivir en función o esclavo de los activos que está pagando. Entonces, esta mezcla también es súper peligrosa y hay que evitarla. Otra mezcla es el crédito de consumo más el crédito de vivienda. Esta es muy común. La gente saca el crédito de consumo para pagar la cuota inicial y saca el crédito de vivienda. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos de los impactos que puede llegar a tener esta mezcla, pero es un tema también sumamente peligroso en función del flujo de caja de cada una de las personas. Y la última es crédito de consumo más crédito de vehículo más crédito de vivienda. Tuve un cliente el año pasado justamente que tenía una situación similar y prácticamente estaba que entraba la ley de quiebras aquí en Colombia justamente por este problema, porque tenía crédito de consumo, crédito de vehículo, crédito de vivienda y además tenía fuliadas las tarjetas de crédito. Entonces tenía una situación de estrés financiero muy importante y que tenía que solucionar básicamente liquidando todos sus activos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar cada uno de esos productos de crédito y la disponibilidad que tenemos a ellos. Miremos entonces dos ejemplos. Entonces, el ejemplo 1 es tarjeta de crédito más crédito de vehículo. Entonces, supongamos acá que compramos un carro de 50 millones. Entonces, con la tarjeta de crédito pago 7 al 22% y a 24 meses, y con el crédito de vehículo pago 43 al 14% a 60 meses. ¿Eso qué me da? Básicamente, que al finalizar de los 50 millones que me costaba el carro, yo pagué 67 millones. Eso para los que nos están viendo hoy de otros países, quiere decir que un vehículo que costaba $13,700, ¿sí? Terminé pagando $18,500. Entonces es un montón de dinero que se paga en intereses por el tema del vehículo. Y además en un vehículo normalmente se deprecia muy rápido. En los primeros 2 años baja prácticamente un 10 o 15% su valor. Entonces es un negocio no muy bueno financiar todo eso. Es preferible comprar un carro de menor valor y no tener que financiar esa parte con tarjeta de crédito, o mirar si no tiene recursos propios, o también evaluar la posibilidad de ahorrar para tener esos 7 millones y luego sí comprar el vehículo, para no pagar tantos intereses y sobre todo intereses tan costosos como lo que son las tarjetas de crédito. Y la otra mezcla obviamente es crédito de consumo más crédito de vivienda. Entonces el valor del inmueble son 150 millones de pesos, en dólares son $41,000. Saco un crédito de 45 millones de pesos para financiar la cuota inicial a 60 meses y saco un crédito de vivienda de 105 millones para pagar el resto de la vivienda. Entonces, si nos damos cuenta acá, pagamos 21 millones en intereses de los 45, ¿sí? Que sacamos primero, y pagamos 114 millones en intereses de los 105 que sacamos. Entonces, estamos pagando más del doble en el crédito de vivienda y casi el 50% más en el crédito de consumo.
¿Eso a qué nos lleva? A que un inmueble que nos costó 150 millones de pesos cuando lo compramos, realmente pagamos por él 286 millones. Y en dólares sería que pagamos por un inmueble de 41.000 dólares, pagamos realmente 78.000 dólares. Y eso es lo que pasa con los créditos de largo plazo, que normalmente la gente como que no tiene esa noción de cómo funcionan las tasas y realmente cuánto está pagando uno al final por un inmueble, y sobre todo en estos tiempos en los que el mercado ha puesto los precios supremamente elevados. Entonces, diga no al endeudamiento excesivo. ¿Qué es lo que nos trae el sobreendeudamiento? Básicamente el estrés financiero, como hablábamos desde el inicio, la baja en la productividad. Este es un ítem bien importante porque básicamente las personas dedican entre 5 y 6 días del mes a solucionar problemas de índole financiero. Y eso pues obviamente baja mucho la productividad, genera lo que llaman ausentismo laboral y obviamente ahí vienen los despidos, lo que puede llegar a agravar la situación. En donde más impacta, obviamente genera mucha ansiedad, genera problemas de salud, principalmente cardíacos. Hay impacto en las relaciones familiares, obviamente cuando hay estrés por falta de plata en la casa, eso se vuelve un problema porque daña las relaciones en los hogares y también en las relaciones personales con otras personas. Las personas suelen volverse retraídas, piden prestado e incumplen y viven una situación bastante compleja que afecta se afecta en todos estos aspectos. Entonces es bien importante que evitemos el sobreendeudamiento y que pensemos más bien en lo que es una buena planeación, generar una conciencia de ahorro, una disciplina de ahorro y así llegar a conseguir esas metas. Obviamente la situación que vive cada persona hoy va a ser diferente mañana. Y para que mejore en función de las finanzas, normalmente uno tendría que buscar cómo mejorar su situación financiera, no estancarse en la situación que tiene. Por ejemplo, si tiene un trabajo, tiene que propender entonces por mejorar ese trabajo o por generar un segundo ingreso que le lleve a poder ahorrar o a poder hacer los planes de una manera más justa sin tener que recurrir tanto al endeudamiento y que le permita a la persona no llegar a entrar en escenarios de sobreendeudamiento. Obviamente existen las crisis, ¿sí? Y ante una crisis obviamente es muy difícil reaccionar a tiempo y por eso siempre se recomienda tener ahorros para imprevistos. En lo personal pues siempre me ha funcionado muy bien. Y es uno de los consejos que siempre doy a mis clientes de asesoría. Entonces, ¿cuál es la solución? Educación financiera. ¿Y qué es educación financiera? Básicamente, uno empezar a entender, ya sea de manera autodidacta o buscando expertos en finanzas personales, como yo, ¿para qué? Para entender todos los procesos que requieren las finanzas personales. Entonces, ya hablamos de la planeación, hablamos del ahorro, de la inversión y del endeudamiento. Entonces, estos son los 4 pilares que tenemos que entender dentro de lo que es una educación financiera óptima y obviamente basándonos en el consumo responsable. Y remarco eso porque básicamente es lo que afecta a que las personas lleguen a un nivel de sobreendeudamiento tal que se genere un estrés financiero dentro de su vida familiar y personal. Entonces, basados en eso y entendiendo todos estos aspectos, uno puede llegar a tener una buena salud financiera y no tener que recurrir tanto al crédito y más bien tener la posibilidad de generar ingresos suficientes para ahorrar, poder invertir y que el dinero trabaje para uno y no uno trabajar para el dinero. Es lo que pues muchas personas conocen como libertad financiera o prosperidad financiera o felicidad financiera. Tiene muchísimos nombres, muchas personas le llaman diferente, pero todo se sintetiza en eso, en tener una salud financiera, en tener unas finanzas bien equilibradas y bien llevadas que nos permitan incluso sobrellevar momentos como los que estamos llevando hoy día con el tema de la pandemia. Entonces, clave, la educación financiera. Y los tips adicionales, ya cerrando pues con el tema del endeudamiento, hay unos tips adicionales que me gustaría darles esta noche y que son bien interesantes en esta época en la que estamos haciendo teletrabajo, los que tenemos la fortuna de hacerlo.
incluso los que no también deberían hacerlo si ya están yendo a sus trabajos o a sus oficinas, pero deberían tenerlos muy en cuenta. El primero de ellos es identificar gastos hormiga. Normalmente cuando uno está en la oficina o está en el trabajo, ¿sí? Uno empieza a incurrir en diferentes gastos, como por ejemplo el café, la gente que fuma los cigarrillos, o la gente que le gustan las galguerías, entonces que las papitas, que las donas, todos estos son gastos hormigas, son gastos que normalmente no tenemos en cuenta, pero que estando haciendo teletrabajo, estando en una situación de restricción, podemos identificar fácilmente. Entonces, yo cuánto me gasto o cuánto me gastaba en esas cosas y podemos identificar fácilmente que es un dinero importante en el mes que podría servirnos para ahorrar y ayudarnos a completar otras metas que son de mucha mayor envergadura que, digamos, tomarse un café en la calle o comprarse unas papas porque me antojé. Entonces, dominar un poco esos antojos, identificar esos gastos hormiga, es muy fácil. Cogen una semana y dicen, uy, yo a esta hora me estaría tomando un café, me costaba tanto, y todos los días hacen el ejercicio, luego multiplican por 4, que son las semanas del mes, ahí sacan un estimado y hasta pueden sacar el estimado anual multiplicando por 12. Entonces es muy sencillo de hacer y ahí pueden identificar potenciales ahorros. Otra tarea que podrían hacer ahora por estas épocas es identificar los ahorros en gastos recurrentes. Por ejemplo, mucha gente que se desplazaba a su oficina o a su trabajo y que de pronto puede hacer teletrabajo, pues no está gastando ni en transportes, que es un gasto recurrente, ni en gasolina, ¿sí? No está gastando, por ejemplo, en el almuerzo, si almorzaba por fuera, por ejemplo. Y no está gastando, por ejemplo, en ropa, ¿sí? El otro día hablamos con Diana justamente, pues, que uno estando en la casa, pues, utiliza lo de combate, pues, porque lo de salir a la calle, pues, se queda en el closet. Entonces, pues uno está gastando menos en eso porque no está utilizando lo que tiene, entre comillas, bueno y que es bonito, sino pues de vez en cuando una camisa para cuando uno tiene una conferencia, pero normalmente si uno trabaja en su casa y no está teniendo ninguna reunión, uno pues anda como relajado y pues con mucha comodidad, entonces uno puede identificar todos esos ahorros potenciales y que pueden estar ayudando a otras metas que sean de mayor envergadura. Es muy similar a lo que podemos hacer con los gastos hormiga. Esto es bien interesante, por ejemplo, en gasolina uno prácticamente, pues acá en Colombia podría estarse ahorrando entre 350 y 500.000 pesos en solo gasolina, dependiendo del cilindraje del motor del carro. Entonces es chévere ver que mensualmente uno podría generar un ahorro de 6 millones de pesos al año. Entonces es importante que lo miremos de esa manera. Otro tema súper importante en esta época es ojo con las compras de tarjeta de crédito. Nosotros pues acá tuvimos el tema de los días sin IVA, todavía creo que falta uno, si la memoria no me falla. Y normalmente la gente cuando está en su casa y está desparchada, créanme que los que son compulsivos hacen esto. Compran con tarjeta de crédito chucherías que no necesitan. Entonces, pilas con eso, no hagan que les pase lo del muñequito. Es un tema súper clave. No, hay cosas que no necesitan, entonces no es necesario que entren a comprar cosas porque, ajá, porque me antojé, porque, uy, ese bonito, venga, le hacemos, no. Estamos en época en la que debemos es propender al ahorro y sobre todo para el ahorro en imprevistos. Es una de las principales lecciones que nos deja la pandemia en términos de finanzas personales. Hay que aprender a vivir con menos en estas situaciones y buscar esos ahorros que nos puedan llevar a una situación más cómoda en caso de que esto nos pase otra vez, que si nos pasó ahora puede que nos pase en otro momento o con otro tipo de circunstancia particular como lo es esta pandemia. Y la última es, no olviden el tema de la planeación. Ustedes se han dado cuenta que durante la charla he querido mostrarles e insistirles el tema de planear y ahorrar, porque es mejor, porque básicamente no estoy pagando yo el costo de los intereses de un crédito. Entonces, lo importante es que yo, ¿qué puedo hacer en este momento? Trazar una línea, ¿sí? Y esa línea significa un horizonte de tiempo, y decir, ¿qué es lo que voy a hacer en determinado momento del tiempo? Y poner cuáles son los recursos
tanto monetarios como físicos que necesito para llegar a hacer cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese panorama y sabiendo mis ingresos, si yo construyo un flujo de caja, ¿sí? Y lo tengo muy claro, puedo identificar con todos estos ahorros que le he dicho que de pronto todas esas metas adicionales que yo tenía, en las que pretendía endeudarme, muy seguramente las puedo realizar sin llegar a endeudarme. Entonces, súper importante el tema de la planeación. Sáquenle un tiempo, esto es muy importante que lo hagan porque se encuentra uno con circunstancias tan chistosas como que la gente paga con tarjeta de crédito el seguro del carro. El seguro del carro dura un año, ¿sí? Entonces yo sé que al siguiente año pues tengo que volver a sacar el segundo del seguro del carro o tengo que pagar el impuesto. Entonces es muy fácil, en vez de pagar con tarjeta de crédito o financiarme, de aquí a allá eso, si vale 1.200.000 el seguro, entonces yo ahorro 100.000 pesos mensuales y cuando llegue allá, muy seguramente si los meto en un fondo de inversión colectiva, pues que tenga una rentabilidad y sea de baja volatilidad, que eso es tema de otra conversación, muy seguramente voy a tener un poquito más de ese 1.200.000 y en vez de estar pagando intereses, lo pagué de una, no tuve que financiarme y me quedó un excedente que puede que sea ínfimo, pero que no significa una salida de efectivo. Entonces, súper importante, no olviden el tema de la planeación. Entonces, vamos a concluir con nuestros mitos y con nuestros paradigmas a cambiar. Un minuto para concluir, Germán, porfa, ya si quieren, si tienen alguna pregunta la podemos ir haciendo en el chat y Listo, pues nos un damos minuto un y espacio concluyo. también para, pues si quieren como que resolvamos estas dudas. Listo, entonces paso rápidamente. Mejor saco un crédito para no tocar los ahorros. Ya hablamos del tema. Si hay que tocar los ahorros para que las tasas de interés jueguen a favor nuestro, hay que hacerlo. Pago la cuota inicial con la tarjeta de crédito y saco un crédito para la compra del carro. Ya sabemos que es una mezcla tóxica que no deberíamos hacer. Compremos el TV con el crédito de la factura de energía. Ya sabemos que es un endeudamiento costoso, entonces no lo deberíamos hacer. Comprémoslo en obra gris y sacamos un crédito libre de inversión para remodelarlo. Ojo con estas mezclas, ¿sí? Miremos otras opciones, miremos ahorrar antes. Mi TV ya tiene 2 años y debo cambiarlo. Esto es un tema súper importante porque normalmente la gente cuando compra los televisores ni siquiera tiene la tecnología todavía para aprovechar esas características de más que puede ofrecer un televisor. En lo personal tengo con el mismo televisor 10 años y me funciona perfecto y ahí lo tengo y no pienso cambiarlo hasta que, digamos, saque la mano. Me hace falta para la cuota inicial y debo sacar un crédito de consumo y luego si saco el hipotecario. Ya sabemos que es una mezcla tóxica, no deberíamos hacerlo. Y pues me declaro en insolvencia y de malas. No recomiendo esta situación si yo tengo activos porque cuando liquiden los activos, estos pueden liquidarse por menor valor en un escenario jurídico y perder mucha más plata de la que ya han perdido pagando intereses y resolviendo problemas. Entonces, si ven la posibilidad de liquidar activos para salir de los rollos que tienen con los créditos, es mejor que lo hagan, ¿sí? Y los que están en Colombia, pues, y quieren, digamos, entender un poco mejor este tema, al final, pues, dejo mi correo y les puedo remitir la norma donde habla de la declaración de insolvencia en Colombia. Entonces, pues, así cerramos. Muchas gracias por atender esta convocatoria de Team Building. Aquí están nuestras redes sociales y nuestros correos, además de la página web de Team Building SAS, el teléfono de Dianita Muriel, de Diana, y mi teléfono. Ahí está mi cuenta en Instagram, es Germán Lecuenta, en Facebook, Germán Lecuenta. Mi correo, germanlecuenta@gmail.com. El correo de Team Building, contacto@teambuildingsas.com. Y la página web que ya la había comentado. Entonces, para que tomen nota. Y bueno, nos vamos con las preguntas. Bueno, Germán, mil gracias por esta conferencia tan interesante. Bueno, por aquí nos pregunta Sergio Ríos, ¿cuándo es buena idea comprar vivienda? ¿Es mejor entonces vivir en arriendo y hasta cuándo? Pues, Sergio, pues muchas gracias por la pregunta. Eso es un tema bien interesante. Básicamente, yo que recomiendo, si yo tengo el 60% ahorrado para comprar la vivienda que quiero,
creo que es buen negocio comprarla porque en el escenario de crédito yo tendría que pagar una cuota más o menos similar a lo que pagaría de renta. ¿Sí? Si yo estoy en ese escenario de tener una buena cantidad, es decir, un 60% de lo que vale el inmueble, yo lo haría. Si yo no tengo sino el 30% o el 20% y pretendo financiar el resto, no lo recomiendo porque básicamente yo podría encontrar una vivienda en la cual pago la mitad de lo que me cuesta la cuota, ¿sí? Y podría ahorrar esa otra plata mientras tanto para generar el ahorro suficiente que necesito para realmente comprar mi vivienda después. El problema es que desafortunadamente jugar con los precios en Colombia se ha vuelto un poco complejo eh, porque los precios están inflados. Obviamente con el escenario de desaceleración económica que se viene puede haber oportunidades de negocio para los que tienen ingresos fijos, porque muy seguramente vamos a entrar en un escenario de cesación de pagos y muy seguramente en un escenario de sobreoferta de vivienda que puede hacer que encontremos una buena oportunidad. Salvo que esto pase, yo recomiendo esperar un poco hasta que tengamos entre el 50 y el 60% ahorrado para comprarlo, porque pues básicamente estaría yo regalando un montón de dinero al banco en términos de intereses. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Es recomendable usar el subsidio nuevo que va a dar el gobierno a la tasa de interés de créditos hipotecarios para vivienda no de interés social? Bueno, no conozco en detalle, conozco el Fresh y pues a mí me parece que es una buena idea utilizarlo. Lo que pasa es que, pues para no irnos más lejos en la historia, parte de esos subsidios a la tasa de interés fue lo que generó la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008. ¿Por qué? Porque normalmente esos subsidios son ajustables si una persona entra en cesación de pagos. Me explico. ¿El Fresh en qué consistía? Yo saco mi crédito, la tasa de interés era del 12% efectivo anual, pero el Estado me condonaba 4 puntos porcentuales, es decir, me quedaba en el 8% la tasa. Pero si yo superaba 3 meses de mora, me cobraban el interés completo. Y si me cobraban el interés completo, eso es prácticamente duplicar la cuota del crédito. Entonces, si yo duplico la cuota del crédito, me la duplican cuando estoy en cesación de pagos. Muy seguramente, si no pude pagar cuando era la mitad, no voy a poderla pagar cuando sea el doble. Entonces hay que revisarlo muy bien. Yo lo que recomiendo en términos de vivienda es agarrar esos subsidios, pero hacer abonos periódicos a capital. Es decir, cada 6 meses utilizar parte de las primas o de ingresos grandes que tenga una persona en el caso de ser independiente y hacer abonos a capital sin cambiar el valor de la cuota. ¿Para qué? Para que el plazo del crédito se disminuya y sea menos riesgoso en el futuro, porque es que el riesgo de los créditos hipotecarios básicamente radica en lo largos que son y que al final salen muy costosos. Entonces, yo recomiendo que sí, no puedo decir que no aprovechar una oportunidad de esas porque es como decirle, mire, es una promoción del 33% de descuento sobre el precio del crédito. Entonces, yo digo, hay que aprovecharlo, pero hay que saber utilizarlo porque normalmente eso viene son tasas ajustables. Y como les comentaba, estas tasas ajustables fueron las que generaron la situación de impagos en los créditos en las hipotecas subprime que generaron la crisis del 2008 en Estados Unidos y que pues después generó en toda la crisis financiera que incluso le pegó a Europa entre el 2010 y el 2011. Entonces hay que tener cuidado con eso, aprovecharlos, pero mirar bien todas las arandelas que hay detrás. Bueno, gracias Juan Carlos por tu pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede invertir cuando no se tienen montos de dinero muy altos, como entre 5 y 10 millones? Bueno, es una pregunta interesante. Hay que revisar las diferentes alternativas de inversión. Normalmente entre 5 y 10 millones de pesos. Si estamos hablando del sector financiero, realmente no podemos encontrar unas tasas muy competitivas, pero digamos es dinero seguro, son inversiones seguras. Entonces, si hablamos del sector financiero, podrían ser CDTs, normalmente con montos entre 5 y 10 millones de pesos, podrían ser tasas alrededor del 4,5 y 5%, incluso de pronto menos. Otras opciones que hay son los fondos de inversión colectiva. Hay fondos de inversión colectiva que son de bajo riesgo y que utilizan y que son cerrados, es decir, uno entra, genera un buen rendimiento
pero el problema de los fondos de inversión colectiva viene a ser es la comisión que cobran. Hay que revisar cuánto cobran por la administración del dinero, porque muchas veces la comisión se traga, perdón la expresión, la rentabilidad que generan esos excedentes. Eso a nivel del sector financiero. Podría ser también un fondo que invierta en acciones del exterior, pero las volatilidades de estos fondos son muy altas, entonces puede haber escenarios en que en vez de ganar estemos perdiendo, pero en el largo plazo normalmente suelen generar buenos rendimientos. ¿Qué otras alternativas? Pues hay alternativas adicionales que uno podría llegar a evaluar. Por ejemplo, ahorita hay varias plataformas que se dedican a enganchar inversionistas con personas que tienen cierto tipo de negocios, como por ejemplo negocios agrícolas. Entonces hay gente que necesita financiar su cosecha, entonces hay plataformas que permiten ese tipo de intermediación y generan rendimientos mucho más interesantes, pero claramente son también más riesgosos. Si hablamos de seguridad, pues yo me iría con el sector financiero y buscaría alternativas que tal vez me den un poco de interés, pero que sepa que me van a devolver el dinero. Obviamente esto también depende de la necesidad que yo tenga del dinero en el futuro. Es decir, si yo estoy hablando de que tengo 10 millones de pesos, pero ese es el valor del semestre de mi hija en la universidad, pues obviamente tendría que invertir en algo que sea seguro. Si es algo que me sobra y no pienso tocarlo en el corto plazo, sí, muy seguramente podría irme con una inversión que sea muchísimo más riesgosa y que me genere un rendimiento mucho más interesante en el largo plazo. Entonces yo me iría por una de esas, pero así en temas de corto plazo me iría por inversiones seguras en el sector financiero, y hay montones de otras alternativas como los fondos que podrían llegar a ser utilizados y podemos invertir en ellas, que pueden generar en el largo plazo unos buenos rendimientos. Bueno, rápidamente aquí, Germán, porque tenemos como 4 preguntas. Bueno, vamos a responder las que están aquí y ya después, que me gusta hacer un poquito. Los invitamos a que Perdón. nos escriban y con muchísimo gusto nos comprometemos a responderle. Por aquí nos dice Bien. MC Consultores, ya compré un apartamento para arrendar que no me paga sino el 50% de la cuota para el banco y su valorización es relativamente baja. Acepto sugerencias. Bueno, la principal sugerencia que daría ahí es básicamente hacer abonos a capital rápidos para que, digamos, el retorno se vuelva positivo, porque en ese escenario el retorno se volvería negativo para el dueño del inmueble. Entonces, mi consejo es tratar de abonarle a capital sin bajar la cuota, bajando el plazo. Con eso lo acaba de pagar más rápido y en un futuro no muy lejano, pues ya empieza a generar un rendimiento positivo. Pues en el escenario de que ya lo compró y pues básicamente si lo intenta vender y más en esta época, se va a dar cuenta que quizás le pagan menos dinero del que ya ha invertido en él. Ok, por aquí nos pregunta Julio Torres. ¿Es saludable hacer uso de opciones como fiducuentas? Además de CDT y Fidu, ¿qué otras opciones de inversión nos recomiendas? Listo, las fiducuentas, sí. Obviamente el riesgo de las fiducuentas es la volatilidad de los activos que las componen. Entonces, las fiducuentas son los mismos fondos de inversión colectiva que yo estaba hablando hace un rato, o las mismas fiducias. Entonces, son fondos de inversión colectiva, es el nombre técnico. Toca es buscar, obviamente, fondos de inversión colectiva que tengan activos, sobre todo en esta época, y hablo en este momento puntual, que tengan activos de baja volatilidad en el mercado. Todas las fichas técnicas de todos los fondos de inversión colectiva tienen la volatilidad que está ahí. Obviamente, pues, en caso de necesitar ampliar este tema, pues me podrían escribir, pero esas son las alternativas que hay en el sector financiero, básicamente los fondos de inversión colectiva, los CDTs, los fondos que replican índices, pero ahí ya tendrían que irse con las firmas comisionistas y son temas mucho más riesgosos, y algún otro tipo de fondo que invierta en deuda corporativa de la industria, por ejemplo. Entonces, esas son las alternativas que hay en el sector financiero, pero como le decía a la persona en la anterior pregunta, hay otras adicionales que uno podría llegar a buscar. Hay gente que, por ejemplo, le gusta invertir en semovientes
o en cosechas y esas cosas, y hay intermediarios para eso también y generan unas rentabilidades bien interesantes. Bueno, por aquí nos pregunta Osi Fuentes, ¿qué hacer cuando uno prefiere ahorrar para imprevistos, pero ese dinero también puede ser usado para abonar a capital en una deuda como de vivienda? Germán, si uno tiene unos ahorros que rentan bien, ¿es mejor entonces usar ese dinero para pagar una deuda como vivienda o entrar a comparar por Es dónde la, se pierde y se gana? es la misma pregunta, ¿sí? Sí, Listo. es la misma pregunta. Entonces, es muy sencillo evaluar eso. Eh, si es un crédito de vivienda, ¿sí? El crédito de vivienda es de muy largo plazo. Entonces, independientemente de que la tasa sea baja, porque digamos en Colombia es del 11%, ¿sí? Yo voy a estar pagando 15 años de intereses de ese crédito. Y como ya vimos, eso puede ser pagar el doble de lo que me prestaron. Entonces, independientemente de que quizá yo tenga una rentabilidad grande por el lado de los activos, ¿sí? Si la tasa de interés es de lo que yo tengo en los ahorros, es superior a ese 11%, pues para el ejemplo de acá de Colombia, pues uno diría, bueno, ese 1% de más, pues está haciendo que yo tasa de interés del crédito. Pero básicamente estamos hablando que muy seguramente el monto del crédito es mucho mayor que el monto que se tiene invertido en ahorros. Entonces, si yo tengo ese escenario, es preferible matar el crédito, ¿sí? Y si yo dejo de pagar esa cuota, empiezo a ahorrar en el otro lado para empezar a generar rendimientos y volver ese dinero productivo, porque en ese escenario básicamente estoy teniendo un desaprovechamiento de esos ahorros, porque obviamente el monto que yo tengo en ahorros muy seguramente va a ser menor. Si es mayor, pues muy seguramente en el neteo puede llegar a ser mayor, pero yo siempre recomiendo matar las deudas porque uno nunca sabe qué puede pasar en el mediano o largo plazo, por ejemplo, el tema de la pandemia. Bueno, y vamos aquí con una última pregunta. Tengo un crédito hipotecario, faltan 6 años de crédito, lo tengo arrendado y el arriendo paga la cuota. Mensualmente me Sí. toca pagar la administración del inmueble y los impuestos. ¿Qué opinión tienes acerca de este caso? Bueno, básicamente depende del valor del inmueble. Y pues como ponía en el ejemplo, si yo tengo un inmueble que me costó 100 millones de pesos, ¿sí? Y me paga la cuota, pues digamos que cuando uno está neteando toda esta situación, se encuentra con que realmente el rendimiento que uno tiene no es suficiente como para pensar que es un buen negocio. Ahí lo que estoy haciendo yo es pagar el crédito, pero yo en esa situación lo que haría es, si tengo excedentes de liquidez, abonarlos a capital para que realmente a mí me empiece, en un plazo muy corto, pues realmente me quede todo ese dinero a mí, yo pueda hacer algo con él, porque básicamente estoy haciendo es pagar la cuota, pero no es que esté siendo realmente un negocio. Yo pago la cuota, pero no estoy recibiendo ningún rendimiento. Si yo empiezo a abonar a capital y mato la deuda antes de tiempo, muy seguramente se puede convertir en un negocio y no, obviamente no va a ser un negocio de 10 y 15% de rendimiento, sino va a ser un negocio de entre el 7 y el 5% más o menos. Bueno, por aquí tenemos otra, nos pregunta Alonso Sánchez, ¿algún tip adicional para la economía de guerra que se avecina? Bueno, digamos que es un tema difícil de responder porque pues por esta época uno no puede decir que es experto en esto. Creo que todos estamos viendo por primera vez esta situación y básicamente mi principal consejo, ¿sí? En economía de guerra es aprendamos a vivir con menos. Aprendamos a vivir con menos. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ir a restaurantes caros o a pagar el domicilio y todas estas cosas, ¿no? Hagamos mercado, preparemos en casa, evitemos gastos innecesarios, cuidamos el tema de la tarjeta de crédito, identifiquemos y ahorremos con base en los gastos hormiga, ahorremos con lo que nos podemos ahorrar de esos gastos recurrentes de los que hablamos en los tips finales, porque básicamente eso es lo que nos va acostumbrarnos a vivir con menos. No quiere decir, es que no, es que ahora hay gente que habla en estos términos de programación neurolingüística y es que uno está diciendo, no, es que ya me acostumbro a ser más pobre.
No, estamos en una situación particular y la idea es que podamos salir de ella avante y que muy seguramente con el tiempo podamos volver a disfrutar de esas cosas que normalmente nos gustaban y que nuestras posibilidades económicas nos permiten. Pero si ahorita estamos en este tiempo en el que, oiga, todo es tan incierto y como que todo es tan difícil, pues aprendamos a vivir con menos. Eso es lo que yo digo que tenemos que hacer y eso muy seguramente nos va a ayudar en el futuro a volver a sobrellevar digamos, una pandemia como esta es otra vez otra crisis. Bueno, muy bien. Por aquí Alexandra dice hacer uso del minimalismo. Sí, totalmente. Sí, así Bueno, y es. ya para cerrar con Julio, Julio te preguntó hace un momento de las FIDU, dice, ¿y Sí. productos ofrecidos por las aseguradoras como seguros para educación de los hijos es una inversión segura? Bueno, el problema de esas pólizas es que normalmente tienen condiciones de salida, ¿sí? Hay productos en el sector financiero que pueden llegar a ser mejores para ese tema. Yo particularmente conozco dos, pero no quiero hacerle propaganda ni mentira ahorita, pero son relacionadas con fiduciarias y que particularmente una me parece muy buena porque además tiene un seguro de vida que ayuda a cubrir en caso de que el padre fallezca. Pero con las aseguradoras siempre me ha costado un poco el tema porque yo lo estuve revisando casualmente con varios clientes, pues el tema de MetLife, por ejemplo, y ellos, las pólizas de seguro normalmente tienen condiciones de salida, es decir, si yo me retiro antes de determinado tiempo, me descuentan un capital, entonces todo se limita a las condiciones de salida, ¿sí? Yo realmente de esas no rescato muchas porque hay incluso algunas que son patrocinadas por entidades extranjeras y que vienen en dólares. Tranquilo, es propaganda, ¿cuál es? No, se llama Universitas. Lo que pasa es que yo trabajé en Fiduciaria Colmena. Entonces, pero no quería ponerme a hacer promoción porque me está patrocinando Team Building. Entonces tengo que hacerle más es publicidad a Team Building. Ya, está Pero lo que bien. ocurre con este tipo de pólizas es que las condiciones de salida normalmente castigan un gran porcentaje del capital. Es decir, yo ahorré durante 10 años, pero mi contrato era hasta 15 y me quiero salir, entonces me castigan un 20, un 15. Entonces eso es un montón y normalmente no reconocen unos rendimientos muy altos, ¿sí? Porque pues están también asociados a una póliza de seguro y eso tiene detrás algo que se llama la nota técnica. Entonces, cuando uno habla de la nota técnica, ellos actuarialmente tienen que calcular que les esté generando un beneficio a ellos, ¿sí? Y que cubra todos sus gastos de operación. Las aseguradoras cubren sus gastos de operación a través de esas notas técnicas y por eso es que existen, entre otras cosas, también los actuarios en las aseguradoras. Entonces, yo a ese nivel recomendaría buscar otras alternativas o uno empezar a generar una disciplina de ahorro para esos fines hacia el final de que los niños pues vayan ya a entrar a la universidad. Bueno, Germán, pues súper interesante. Mil gracias por toda esta información que nos compartes. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí activas durante esta sesión. Si tienen alguna otra pregunta, pues pueden escribir a nuestro contacto @teambuildingsas y con muchísimo gusto estaremos ahí pendientes para apoyarlos. Muchas gracias a todos por participar y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.